En minuto1.com. Ustedes, propios familiares de víctimas de las decisiones de Axel López, creían que en efecto esto era un momento importante de llevarlo a juicio político, pero la probabilidad de encontrarlo culpable de mal desempeño de sus funciones era una posibilidad muy pero muy baja, y de hecho se terminó confirmando ayer. Sí, en realidad no por los argumentos, ¿no? Nosotros seguimos sosteniendo de que claro, Axel López, desde el punto de vista nuestro, es un inepto. O sea, la lista con los errores, como siempre dije, que cometió este juez, que después el resultado fueron las muertes de Tatiana, de Soledad, del marido de Georgina Barbarosa, el caso del asesino de mi familia. O sea, esto, más allá del tecnicismo, lo que nos quieran explicar, no se puede ocultar, ¿no? Esto quedó también demostrado el día de ayer y se siente también en la calle en el día de hoy. O sea, la realidad es esta. Volvemos siempre. Lo que pasa es que se mezclan muchas cosas referentes a este tema. Ayer nos decían, bueno, pero ¿actuó bajo la ley o no actuó bajo la ley? Por supuesto que si no, actuó bajo la ley porque él puede otorgar una salida transitoria, que fue lo que otorgó en el caso de Cabeza, el asesino de Tatiana. Sí. Pero el tema es que él no está obligado a otorgar, sino es cómo otorga. Este es lo que nosotros apuntamos. Es una opción. Era una opción. Esa opción no es que elige así tatetí. No, él como juez de ejecución penal tiene que usar las herramientas para que en cada caso puntual él haga una investigación si esa persona estaba en condiciones o no de reincidir en la sociedad. No es lo mismo que tenga un expediente. Exactamente, no es lo mismo un expediente de un cheque sin fondo, claro, que un expediente de un violador serial que estaba condenado por 4 violaciones. Entonces, este es el punto, ¿no? Que nosotros queríamos dejar en claro en el jury, y que obviamente ellos dicen, no, el juez otorgó una libertad condicional que él tiene la facultad de otorgarlo, entonces se actuó bajo la ley. ¿Cómo fue la votación? No lo recuerdo, no sé. 3 a 3. Necesitaban 5 votos para lograr la culpabilidad. Lo que pasa que desde el comienzo, ya cuando nos enteramos de que estaba Zaffaroni como abogado defensor, nosotros ya empezamos ahí a darnos cuenta de que esto ya venía con una decisión tomada. Un arreglo. Exactamente. Cuando llegamos a la instancia de los alegatos, se terminaron los alegatos y renunció uno de los integrantes del jury, una mujer, no me acuerdo el nombre ahora exactamente. ¿Peleteiro? Creo que era Peleteiro, me parece. Claro, para ocupar el puesto en el Consejo de la Magistratura en el lugar de Guado de Pedro. Entonces ahí, debe de ser 7, quedamos con 6 integrantes. Si había 7, se necesitaban 5 votos. Quedaron con 6 y siguieron necesitando 5 votos. Se necesitaban 5 votos, o sea, aunque la mayoría absoluta también eran 4. Exactamente. Pero bueno, igual fueron 3 y 3. Igual fueron 3 y 3. Y ahora, ayer Vivian Perrone decía que ella lo calificó como un fallo tibio. Un fallo tibio para dejar contentas a las víctimas porque no fue por mayoría absoluta, pero como si hubiese algo donde cada uno terminó de jugársela. Como que prima la corporación judicial. Exactamente. A ver, esto es muy fácil. De los votos que estamos hablando, los 3 que votaron a favor de Axel López son 2 jueces actualmente y Urtubey, que fue juez. Está todo dicho. Uno federal, otro nacional. Exactamente. Ahora, los que votaron en contra de Axel López, que estamos hablando de los senadores y diputados. Sí. O sea, ahí está la diferencia. Evidentemente, ¿no? Hay un matiz importante. Hizo declaraciones Urtubey. Sí, hoy hizo. Hay un matiz importante porque cuando uno escucha que se lo juzgó por el mal desempeño en sus funciones, se establece una precisión en la ley del Consejo de la Magistratura, que en el artículo 25 establece específicamente cuáles podían ser en este caso las causales de remoción, que eran 2. ¿No? Eran 2. La negligencia grave en el ejercicio de su cargo, era una, y la segunda era dictar actos arbitrariamente contrarios a su magistratura. Esas eran las 2 causales que se establecían. Entonces, a ver, ¿y qué puede constituir un acto arbitrariamente grave? Ahí está, Melina. A veces los magistrados dictan resoluciones que están ajustadas a derecho, que son legales. Este es el caso. Que son legales, pero vistos objetivamente desde un tribunal del Consejo de la Magistratura, se advierte fácilmente que el acto era arbitrariamente contrario a la razonabilidad de su función. ¿Según quién? Según quién. En este caso hubo 3 que sí y 3 que no. Entonces, así es como se resolvió. Independientemente que si
Cabezas era el... Cabeza. Era el delincuente. Independientemente si Cabeza fue al Chaco y cometió un delito o no cometió ninguno. Podría no haber cometido ningún delito e igualmente el juez podría haber sido destituido. Bueno, claro, igualmente, en realidad sí, porque él le otorga la libertad y... Lo que se juzgó acá es el acto liberatorio, no lo que Cabeza cometió. Bueno, no, de la manera en que sí, fue otorgado el beneficio de la libertad. Por eso no que digo, porque se lo dio, porque se lo dio está bajo la ley. Por eso digo, insisto y subrayo, que lo que se juzgó acá, y ahí está la discusión, diferencia. Claro, que generó tanta rispidez en la sociedad, ¿no es Totalmente. cierto? Es que es lo que decíamos ayer. Sin perjuicio de que concretamente delito, la discusión no era técnica. Por supuesto que si cometió un delito, porque aparte, la situación doctor, lo agrava, hay una realidad. Si yo voy a pensar, cuando ellos hablan, no puedo hacer futurología. La verdad que si uno pensara que el doctor Axel López sabía que Cabeza iba a matar, no le iba estamos a dar hablando, libertad. no, es que directamente no pedimos eso, pedimos directamente que vaya en prisión. Sí. Porque está probando Ahora, un homicidio, o sea, no. Acá el tema es que sabemos que él no iba a hacer. Sí. Porque la defensa del juez dijo que lo que se había manifestado en el expediente, que había sido una pericia de un psiquiatra, en realidad no había sido una pericia, sino una entrevista, que jurídicamente no es lo mismo. ¿Había una pericia de un psiquiatra o había una entrevista no, con estaba un la psiquiatra? entrevista del psicólogo que estaba haciendo el tratamiento intramuro de Cabeza, que le aconsejó que era conveniente que siguiera, estaba en la primera fase del tratamiento, entonces le aconsejaba que era mejor que siga con ese tratamiento. Eso era una entrevista. Esa era la entrevista, pero después se pidió el informe al psiquiatra. Y ahí se hizo una pericia. Sala creo que era la... Sí, ahí se hizo una pericia. Claro, que el psiquiatra le manda a Axel López, Axel López dice que le parece que es muy escueto ese informe, y por eso lo desestima. La defensa de Axel decía a través del doctor Albor, decía que lo del psiquiatra no había sido una pericia sino un informe. Claro, pero entonces, en realidad este es el punto. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, ahí está, porque la pericia es un dictamen más profundo, más contundente. ¿Y eso quién lo tiene que pedir? Pero eso quién lo tiene que pedir. Eso ¿quién lo tendría que haber pedido? Ah, bueno, pero esa es otra etapa posterior. Con lo que había Axel López o su defensa, ¿no? El doctor López decía, yo no recibí una pericia, yo recibí un informe. Pero de no nuevo, una alerta, a los... eso decía él. No recibí una pero alerta. eso teniendo lo que nosotros decimos, ¿no? De la propia boca de Axel López sale de que ese informe era escueto. Entonces, teniendo en cuenta que vos estás por darle la libertad a un violador serial, que está condenado con 4 violaciones anteriores, vos teniendo las herramientas para profundizar ese informe, o como me dice usted, una pericia psiquiátrica, o sea, ¿cómo puede ser que un juez ponga tan libremente esta firma, teniendo en cuenta que él ya había sufrido el antecedente de Soledad Bagna? Claro. Porque si usted me dice que es la primera vez que le pasa... Ahí lo que los familiares... Bueno, esa negligencia grave sí está prevista en la ley, ¿no? Entonces, este es el punto que uno no puede entender como familiar, como ciudadano, si ellos no tienen esta facultad de votar y remover a un juez, que porque si no, a ver, no estamos hablando de todos los jueces, Claro. Estamos hablando de Axel López. O sea, tanta mala suerte tiene Axel López que le tocó mi causa, la de Soledad Bagna, la del marido de Georgina Barbarosa, Tatiana Colodri. Y no te olvides que él se escudaba en que él era uno de los pocos jueces de ejecución. Claro, y de estaba capital tapado y que de estaba causa. muy atarado. Ahora, ¿a ustedes les parece que yo, después de enterrar una familia... Tres jueces de ejecución. Después de enterrar una familia entera, puedo admitir que me responda que porque no tiene colapsado. Es que aparte te lo voy a pasar al plano normal. Cuando uno tiene un trabajo común, no con los privilegios del Poder Judicial, que no paga ganancias, que no paga impuestos, que nadie lo puede echar, etcétera. Uno se equivoca y paga por lo que se equivocó. Supuesto. Te echan, te hacen un sumario, etcétera. Acá nada, no pasa nada, nunca. Yo siempre dije lo mismo, si nosotros tenemos que empezar a tomar todo, que esto va a ser siempre con la fría letra de la ley, ¿sabe que no le paguen 90.000 pesos a Axel López como le pagan y pongan una computadora que cuando llegan a los 20 años le damos libertad condicional? Total, va a ser algo frío, que no se va a evaluar si está en condiciones o no, y punto final. Es que la función para que esté un juez es esto, que use un poco el sentido común. Se discuten otras cosas. Y ahí me parece que radica el principal punto de la polémica. Porque allí se van a discutir cuestiones técnicas que quedaron probadas en este proceso. Ahora, si ese es el espíritu para el que fue escrita la ley, si esa es la idea, el concepto, para que aquellos que la pensaron y desarrollaron, la plasmaron en un papel, es una discusión aparte.
porque entiendo que no. No, pero Guillermo, este es el punto. El espíritu, la filosofía es completamente distinta. Yo entiendo lo que vos vas, pero hay una sola palabrita que lo has dicho vos muchas veces. En la fría letra de la ley dice podrá y no deberá. Este podrá significa que él tiene que utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para convencerse de si una persona está apta o no. Pero al decir podrá lo habilita también. Pero Matías... Lo habilita a hacerlo. Por supuesto. Justamente sobre el podrá. El podrá dice que él puede o no puede, concretamente. Sí, él pudo, él liberó, él permitió que saliera con este beneficio. Ahora, ustedes, desde la discusión técnica, ¿no? Los familiares, ¿qué presentaron para demostrar que él fue negligente en esa decisión? Nosotros presentamos que desde su propia boca, como dije recién, él dijo que este informe era escueto, no se ocupó por falta de tiempo, una ampliación. En el caso mío, yo se los conté 1000 veces, directamente quedó libre el asesino de familia. ¿Por qué? Porque no contestó informes. Después, ¿qué pasa? Vos querés del caso Tatiana, claro, puntual. El caso que lo lleva Bueno, fue el informe y fue también el consejo que le da el fiscal. El fiscal también está en contra de que le otorgue la libertad. ¿El fiscal apeló esa resolución? No, no apeló. ¿Y por qué no se...? Exactamente. Una pregunta, ¿ustedes no centraron la atención en la fiscalía, que la fiscalía dejó firme esa libertad? Bueno, primero, obviamente, ¿no? Siempre digo lo mismo, yo no soy abogado. No, es una entonces, para quizás saber cuál es el temperamento, el que pone la firma final, ¿quién es? ¿El fiscal o el juez? El juez. En el caso de Soledad, ¿quién fue? El mismo juez. En el caso mío fue el juez. En el caso de Tatiana, ¿quién fue? Este juez, Axel López. Entonces, de repente, verdaderamente nosotros focalizamos el problema que es Axel López, no el fiscal quizás Andrade. Es que aparte del fiscal actuó bien de movida. O sea, el fiscal de movida dijo eso. Tenía la posibilidad de apelar. Pero si vamos a también, hago lo mismo, hago la misma pregunta, la repregunta. ¿Por qué Axel López no pidió una ampliación del informe? Ahora, eso yo un fiscal que viste no es... Es muy interesante y siempre hago el mismo juego de palabras, que no es un juego de palabras, pero al fin y al cabo está dicho. ¿Es legal? Ayer el jury dijo que sí, que era legal, que la decisión era legal. Ahora la pregunta es para ustedes que son abogados. ¿Es justo? Bueno. Qué pregunta. ¿Sabes cuántas veces hay cuestiones que son lícitas, pero que son amorales? Te voy a dar el ejemplo más común. Cuando antes era habitual una paliza a un hijo porque se portaba mal. El padre podía encaminar, educar, etcétera, a un hijo, pero no era moral. Entonces ahora el reproche es moral. Si bien no hay una ley que prohíba cada tanto darle una tunda, un correctivo, ¿viste? No vamos a aquellas palizas en donde te mataban, ¿entendés? Pero sí hay un reproche moral. Pero acá es interesante lo que hoy dijo Urtubey, que es uno de los jueces que votó a favor de su absolución, y dice, por ejemplo, por una cuestión técnica, no compartiendo la conducta, la decisión de López, él vota a favor de la absolución. O sea, por una cuestión técnica, que es en esta palabra, podrá, entiende que es técnico y que él se desempeñó bien como juez, pero no comparte la conducta. Entonces, ¿qué es lo que evalúa ese jury de enjuiciamiento? No, digamos, si es legal o no. Yo iría más allá, pero Guillermo, si hubo culpa grave, como dice la ley, claro, es las más causales de destitución. Del mal, por mal desempeño. Lo que pasa es que nosotros lo podemos objetar desde 1000 puntos de vista. Pero si es legal. No, porque si es legal, dolorosamente legal será. Pero puede ser legal, y puede haber culpa grave también. Pero es lo único que se evalúa. Pero durante varias oportunidades trataron de llevar a Axel López a esta instancia y no lo lograron. Esta era la primera vez que se dio lugar a la posibilidad de evaluar si él se desempeñó bien o se desempeñó mal. Que la decisión que, digamos... Bueno, había una duda en la palabra que está mencionando. Había una duda, había lugar, había margen para llevarlo. Son enfoques diferentes. Claro, pero puntualmente a nosotros lo que nos motiva a hacer el pedido de juicio político es, vuelvo a repetir, ¿en todos los casos actúa de la misma manera? ¿Razona de esta manera? Pero este jury no iba a definir sobre todos los casos. Este jury definía concretamente sobre cabeza. Por supuesto, pero era importantísimo por eso, Melina. Porque vuelvo a decirte lo mismo de siempre. El tema es que están cobrando un sueldo para cuidarnos también a nosotros, ¿me entendés? Entonces, si uno está cansado, siempre se los dije, todos los días escuchás un nene de 7 años muerto como pasó ayer, o sea... Hay un momento que también tienen que empezar a humanizarse un poco, ¿me entendés? O sea, hay que empezar a generar un cambio en la Argentina. No puede ser que vivamos de esta forma. Entonces, para el ciudadano común,
llegar a la instancia que llegamos nosotros ayer es muy difícil. Totalmente. No es fácil, no es uno dice pide un juicio político y ya está. No, fue una lucha de 3 años. Se estaban enfrentando con la corporación más fuerte que tiene la Argentina, que es la judicial. El 1 de marzo del 2014 se abrieron las sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta presentó el proyecto de ley para la reforma judicial. Una de esas partes de la reforma era que la gente pudiera elegir a través de voto directo a los representantes del jury, ¿sí? De estos que van a juzgar cómo se portan los jueces, o controlarlos por lo menos. Funcionarios. ¿Qué sucedió? Abroquelados, todos, de cualquier color político, yo acá no estoy haciendo política, todos en contra de esta reforma judicial. ¿Por qué? Porque cuidan su terreno. El Poder Judicial es una familia, porque van heredando los cargos. Encima son a perpetuidad, pero aparte, se cubren entre ellos. Yo entiendo, ojo, lo que quiere decir, ¿no, Guille? Pero también, por otro lado, yo me pongo a pensar... Yo no comparto lo que pasó, ¿eh? No, yo lo sé, Guille, ya lo sé, si lo hemos hablado 1000 veces, ya lo sé. Es la paradoja. Pero si yo tengo que empezar a ser así tan estricto en lo legal, en la fría letra de la ley, te repito, entonces Zaffaroni no podía haber sido abogado. ¿Y cómo fue abogado? Si hay un artículo que dice bien claro que él por un plazo no menor a 2 años no podía estar, no podía ejercer como abogado. Pero los familiares hicieron una impugnación. Sí, la firmé yo también. Correcto. ¿Y qué respondieron a esa impugnación? Que no éramos parte en este momento, en este proceso, no éramos parte, porque el problema es entre la magistratura y el jurado de enjuiciamiento. Pero entonces, ¿qué pasa? Nuestro escrito no tenía sentido. Claro. Entonces, ¿me entendés a dónde voy? ¿Qué herramientas tenés vos como ciudadano? La magistratura no controló tampoco el ejercicio profesional del doctor Zaffaroni. Entonces, ahora, díganme, cuando te dicen, bueno, pero si pudo es porque, como me dicen, es legal. A ver, no soy abogado, pero tampoco me chupo el dedo. O sea, sabemos el efecto que causó la presencia de Zaffaroni en este jury. Claro. Entonces, sabemos cuál fue. Entonces ahí está, pasa por ahí el tema, que es desgastante el hecho de decir... Vos decís que la presencia de este defensor circunscribió... Totalmente, la decisión de los 3 jueces. Te lo firmo acá. Ajá. ¿Y por qué de 3 jueces sí y de 3 jueces no? Porque, o de 3 porque los otros no son jueces. No son jueces, sino forman parte de la corporación judicial. Son diputados y senadores. O sea, pasa por ahí. Nosotros pedimos incluir también los casos nuestros. No nos dejan. Ahora vos fíjate, perdón, no, por favor. Esto, durante el transcurso de las audiencias, cuando declara Vivian Perrone, imagínense, sin ser abogada, siendo una madre del dolor solamente, ella quería explicar cómo toma conocimiento, la misma pregunta que me hizo Melina, ¿por qué pidieron este juicio político? Entonces ella empieza a exponer... No le dejaron hacer eso. No le dejaron, asaltaron como locos. No le dejaron porque no era el objeto procesal. Ahora, no la dejaban hablar en todo el jury. Cuando llegó el momento de los alegatos, el señor Zaffaroni dijo, yo no voy a mantener rencor contra los activistas que impulsaron este pedido de juicio político. Activistas. Porque la verdad yo no puedo saber lo que sienten porque a mí no me mataron a un hijo ni me mataron a una familia entera. El caso tuyo. El caso mío. Bueno, entonces, lo que hay que ver... hasta que ustedes entiendan lo que uno tuvo que soportar en este jury. Eso, Mati, eso la verdad que lo entendemos. Eso es comprensible, es horrible, te acompañamos siempre, conocemos tu historia, es dramática la tuya, es dramática la de Vivian, es dramática la de Isabel Giaconis, es dramática todas las historias y los conocemos porque tanto a Guille como yo nos ha tocado cubrirlas, he estado ahí, de Soledad me tocó, Vivian lo mismo y la de Isabel también y el resto, o sea, la verdad es que no hace falta ser demasiado sensible para tener empatía con usted porque es dramático, pero ahora... ¿Existe la posibilidad o existía la posibilidad que en ese jury se acumularan esta serie de, entre comillas, para ustedes, negligencias cometidas varias para veces? Nosotros te voy a repetir, yo creo que sí, por las cosas que te expliqué, yo creo que sí. ¿Pero existía esa posibilidad? ¿Existía esa posibilidad? ¿Querés que, perdóname quizás la expresión, ¿no? Si hubieran tenido un poquito de huevo, sí. No, pero legalmente existía eso. Pero yo quiero... Bueno, agregar esto porque si no... Está bien, pero volvemos a lo mismo. Entonces, cuando uno tiene que forzar la ley para lograr un objetivo propio, después no te puedes quejar cuando la fuerzan para objetivos de otro. Entonces acá te tenés que someter a la ley. ¿Era por este caso? Bueno, era por este caso. Lo que yo me pregunto es, ¿cuántos más liberó Axel López
que cometieron un delito y no lo sabemos. Digo, y no lo sabemos. O que son una bomba latente. Habría que revisar esto. Quizás la pregunta también es por qué el otro juez de ejecución penal, Peruzzi, no tiene ningún otro pedido. Exacto, no le pasó. Si querés, qué mala suerte. Por el mismo trabajo. Nosotros a diario contamos historias de personas que están en libertades tomadas así, con pinzas, atadas con alambre. Polémicas. Y que cometen un delito, es a diario. Y delitos graves. Yo te lo dije a vos el otro día. Sí. El 90% de los casos son Fíjate el reincidentes. accidente de ayer horrible. Exacto, el del nene de 7 años y la kiosquera. No me acuerdo el lugar. Pero entonces, ¿qué hacemos como ciudadanos? ¿Qué hacemos? Hay que cambiar la ley. ¿Qué hace la solución? ¿Quién cambia las leyes? Para hacer eso hay que cambiar el código. ¿Quién cambia las leyes? Bueno, Los ustedes, legisladores. pero la sociedad civil también puede presentar proyectos y luego ser debatidos. Lo que pero pasa es que, un camino Meli, larguísimo. yo te lo dije a vos hasta fuera de cámara. Yo ya no puedo más. Ya sé, pero tenés que poder. ¿Me entendés? Pero tenés que poder. Pero no, porque la verdad que te juro por Dios Ya que sé. es destructivo esto. Es destructivo tener que estar haciendo esto. A ver, yo no estoy eligiendo esto, ni cobro un sueldo por hacer esto, no me interesa esto. Me interesa hacer mi vida normal y tratar solamente de tener que soportar vivir con la ausencia de ellos y nada más. Que desde no el estoy en un 17 de tribunal, febrero que no ¿me podés. entendés lo que te digo? Sí, te o sea, no entiendo. es mi tarea esta. Ya sé. ¿Entendés? Ya sé. Y esto es verdaderamente, y créeme que es así, yo siempre dije, ellos ya no van a volver por más que yo haga un montón de cosas. Intenté para que a otros no les pase esto, y lo veo a diario porque estoy cansado de ver lo que dice Guille. Ayer veía esta criatura de 7 años, y lo primero que pienso es mi hermanito de 9 años. Pasaron 20 años y seguimos enterrando criaturas. Entonces después cuando me hablan así, tan frío, referente a lo que pasó con Axel López, da mucha impotencia, ¿me entendés? Porque sí, para un lado sí puedo pensar que fue todo legal, y cuando hablo de Zaffaroni, no, bueno, lo que pasa es que se cuidan. ¿Y cómo es? Y entonces, ¿quién nos cuida a nosotros? No, pero ahí hay un error. ¿Me entendés? Te quiero hacer, por favor, este aporte, ¿no es cierto? Sí. Una circunstancia, pues, si no, se ve de una forma distorsionada. Una circunstancia es que la resolución o las resoluciones sean legales y estén ajustadas a derecho. Sí. Y otra circunstancia diferente, ¿sí?, que es materia de juzgamiento por el jurado de enjuiciamiento, es que las resoluciones constituyan una falta grave. Está bien. ¿Y el abogado Zaffaroni cómo lo ponemos dentro de todo esto? Bueno, que hay un artículo que le impedía ser abogado. Bueno, no estuvo planteado oportunamente. Por quien debería haberlo hecho. La magistratura debió... La magistratura. ¿sí? Pero no es cierto que cada vez que hay una resolución ajustada a derecho o legal, no pueda ser revisada por el Consejo de la Magistratura. Eso no es cierto. Debe ser revisada. Matías, gracias por haber venido. No, a ustedes, por invitarme. Ojalá Y vengas mucha por otras fuerza. razones. Ojalá, alguna vez. un día reírnos. Y mucha Gracias, fuerza, Mati. Gracias a vos, Meli. Se viene el fin de semana largo. Sí, señor. ¿Vas a hacer algo? ¿Te vas a algún lado? No. ¿Vas a tomar algún nos vuelo? Vamos a quedar por acá. ¿Vas a ir a la playa? No. ¿O venís a hacer la tarde? No, vengo a hacer la tarde. está Pero bien. yo le quiero preguntar igualmente a Javi Torrente cómo sigue el tiempo. Eso está bien. Que igual lo necesitamos saber, los que nos quedamos acá.